noche yo quiero hablar bajo el tema la esencia. ¿Cuál es la esencia de tu oración? La esencia de tu oración es cuando oramos al Señor, oramos enfocados en el problema o oramos enfocados en Dios. O sería, vamos a ver, no oremos conforme a nuestro problema no oremos conforme a nuestro gigante. Y vamos a ver, y algo que nos caracteriza o nos debe caracterizar a los cristianos es la fe. Vamos a ver, y no hablo una fe como los héroes de la fe, como la tenía Abraham y como otros. Y ¿sabe por qué le digo esto? Porque yo creo que todos tenemos fe. Y vamos a ver, a veces miramos la fe como un privilegio de algunos, pero yo creo que todos en algún sentido tenemos algo de fe. Todos creemos en algo. Algunos tienen mucha fe, otros tienen poca fe, pero todos creo que la tenemos. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de nuestra debilidad, de nuestro problema, de nuestras limitaciones, eso se vuelve un problema porque ponemos nuestra fe en nuestra debilidad o en nuestra limitación, entonces vamos a fracasar. Pero si ponemos nuestra fe en alguien que es más grande que nuestro problema, alguien que es más grande que tu debilidad o tu limitación, usted y yo vamos a tener éxito. Vamos a ver, cuando Dios le hizo la promesa a un hombre como Abraham, y yo quiero que podamos ver Hebreos 6:13 en adelante, viene Dios y le dice a un hombre como Abraham, le dice, porque, y dice Hebreos 6:13 en adelante, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, y mire, si usted puede marcar esa frase, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, él hizo juramento como Abraham. ¿Por qué Dios tenía que hacer un juramento con Abraham? Vamos a ver, porque recuerde que Abraham no conocía a Dios. Abraham venía de una tierra que era pagana, adoraban a dioses paganos, venían de una cultura pagana y Abraham no conocía a Dios. Pero él sabía cómo hacían juramento los hombres. Cuando un hombre daba su palabra a Abraham, alguien le juraba y esa persona juraba por alguien mayor que a sí mismo. Pero Dios no tenía por qué jurar por arriba de sí mismo, dice la palabra. Y en el 13, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Usted ha escuchado a las personas, mire, cuando quiere hacerle saber a esa persona que le va a cumplir. Pero vamos a ver, ¿qué nos dice esto? Que no hay nadie mayor que Dios, no hay nadie más grande que Dios. Nos dice que Dios, oiga, es más grande que su problema, que Dios es más grande que su debilidad, que Dios es más grande que el gigante que usted está atravesando, que Dios es más grande que la circunstancia que usted está atravesando. Entonces, cuando usted viene a Dios y ora desde la perspectiva que Dios es más grande que cualquier cosa que usted esté enfrentando, usted va a tener éxito. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, porque es necesario. Si usted anda marcador, si anda lápiz, marque en su Biblia, es necesario. Vamos a ver qué es necesario. Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Iglesia, es necesario, es determinante que crea que Dios es real. No que crea en Dios. Vamos a ver, usted le pregunta a una persona que va pasando por la calle y le pregunta, ¿usted cree en Dios? Le va a decir que sí. Vamos a ver, pero no que crea en Dios, sino que crea que Él existe y que Dios, ese Dios al cual usted está creyendo, es más grande que la circunstancia o el problema por el cual usted se está acercando a Él. Vamos a ver, es necesario que si nosotros oramos por Honduras, podamos orar a Dios diciéndole, Dios, yo sé que tú eres más grande que todos los problemas que tiene Honduras. Y mire, empezamos a orar vamos a ver, empezamos a listar los problemas de Honduras: la inseguridad, la economía, la falta de empleo, los desastres naturales. Pero no oramos conforme a las cosas malas, a los problemas, sino que le decimos, Señor, yo sé que tú eres más grande que los problemas. Cuando usted ora por su familia, por sus hijos, por sus matrimonios, es necesario que usted crea que Dios es más grande que lo que está pasando, que lo que le está tribulando, que lo que está viniendo a su mente, y que solo Dios tiene el poder de cambiar todas las cosas que usted como familia, matrimonio, le están atacando. Vamos a ver, el mensaje de hoy se basa en que usted puede orar desde el lugar correcto, en la forma
correcta. Yo quiero abocarme a un personaje en la Biblia que todos lo conocemos, se llama Moisés. Le parafraseo la historia, si usted anota, está en Éxodo 3, del 2 al 12. Voy a parafrasear la historia porque el tiempo apremia. Se le aparece a Moisés el ángel en una llama de fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se acerca a ver y se asombró porque la zarza no se consumía, sino que ardía en fuego. Y Dios lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y viendo, vamos a ver, y él se acercó y dijo: heme aquí. Vamos a ver, y de la zarza oyó una voz que le dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero luego Dios le dijo: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus actores, pues he conocido sus angustias. Y dice Dios: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. Y dice que el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Vamos a ver, el pueblo de Israel estuvo esclavizado 430 años. Durante todo ese tiempo le hicieron saber al pueblo de Israel que ellos, los egipcios, eran superiores al pueblo de Israel y que ellos eran inferiores. Vamos a ver, los israelíes no tenían derecho a la educación. Vamos a ver, en el imperio egipcio no habían pobres, los pobres eran los esclavos. Entonces, todos los egipcios vivían bien a punta del trabajo y de la esclavitud del pueblo de Dios. Vamos a ver, los egipcios tenían educación, los israelíes no. Ellos tenían salud, los israelíes no. Y vamos a ver, los egipcios, los judíos miraban a los egipcios como seres superiores. Pero dice Dios en el capítulo 3, versículo 10 de Éxodo, y dice que Dios le dijo a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y que saque a los hijos de Israel? Vamos a ver, y aquí es donde yo me quiero detener un poco. Dios le habla a Moisés, le da una tarea, pero Moisés inmediatamente se voltea a ver a sí mismo y dice: ¿quién soy yo? Y vamos a ver, cuando Dios le dice a Moisés que se enfrente a Faraón y vamos a ver, cuando Moisés ve a Faraón, lo ve como un gigante, y cuando ve la tarea que Dios le da, la ve como imposible, y por eso dice: yo, ¿quién soy yo? Y más adelante en el capítulo 4 Moisés sigue argumentando sus debilidades porque tenía su mirada o su fe en la alimentación, en sus limitaciones. Y por eso en el 4:10 de Éxodo le dice Moisés: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes dice, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Vamos a ver, Moisés fue criado como un hijo en el palacio de Faraón, tenía educación, tenía la ciencia, y aún así le dijo que él no era el hombre adecuado para la tarea que Dios le había encomendado. Pero le dice Dios en el verso 11, le dice Dios en el verso 11: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Vamos a ver, mire, lo mismo que le pasó a Moisés le pasó a Isaías. Isaías decía: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y mire, Dios llama a un hombre inmundo como Isaías, y le dice en el verso 7 de Isaías 6:7: y tocando sobre él, sobre mi boca, dijo: he aquí que esto que tocó tus labios, por esto he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Vamos a ver lo mismo que le pasó a Moisés, que le pasó a Isaías, que le pasó también a un hombre como Jeremías. Jeremías dijo: bueno, yo soy un niño, pero Dios le dijo: no temas delante de ellos, porque
yo estoy contigo para librarte. Y vamos a ver qué pasa. Muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos, vemos nuestra debilidad, vemos nuestra limitación, a veces vemos el problema, vemos el gigante que tenemos delante de nosotros y nos limitamos a lo que nosotros somos o tenemos. Y mire, siempre que nosotros pongamos la mitad en nuestras limitaciones siempre el hombre tiende a ver las limitaciones como le hizo Moisés, Isaías, Jeremías. Y sabe que yo quiero dejarle algo bien claro. Mire, Isaías dijo: yo soy hombre un bulto, pero dice que el ángel tomó un carbón encendido y se lo puso en la boca de Isaías y le dijo que él quitaba la culpa y que limpiaba su pecado. Vamos a ver, iglesia, usted no es limpio por un carbón encendido, usted ha sido limpio, usted ha sido justificado por la sangre del Cordero de Dios, y eso es una buena noticia. Yo quiero que usted le dé palmas al Señor, porque la sangre de Cristo es poderosa para limpiar cualquiera sea su enfermedad, cualquiera sea su debilidad, cualquiera sea su vicio, cualquiera sea la conducta que usted no ha podido cambiar. Y yo le repito, el domingo vamos a celebrar Santa Cena. Venga y disfrute del Cordero, venga y disfrute del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Y vamos a ver, cuando usted ora, iglesia, vamos a ver, es necesario que no se vea a usted mismo, que no vea el problema, que no vea la limitación, sino que usted pueda ver a Dios, que es más grande que cualquier otra cosa. Recuerde que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, cuando usted y yo venimos a buscar a Dios en oración, tenemos que saber que nos arrodillamos ante alguien que es más grande que el problema que usted está pasando, alguien que es más grande que la dificultad que usted está atravesando. Si usted ora desde la perspectiva de Dios, de que el Dios al cual usted le ora es más grande que su problema, usted va a tener éxito porque usted está orando con fe. Pero cuando nosotros estamos conscientes de los problemas, de las dificultades, de las limitaciones nuestras, no ponemos nuestra fe en esas cosas, ponemos la fe, recuerde, tenemos que poner la fe en alguien que es más grande. Entonces, cuando oramos así, es la oración que Dios le agrada. ¿Sabe por qué? Porque muchas venimos: ay Señor, mi problema, ay Señor, esta situación tan difícil, ay Señor, pero es que no hay empleo, ay Señor, y le venimos al Señor poniendo y exaltando el problema en vez de Dios. Y eso no es una oración de fe. La oración de fe es aquella donde usted exalta a Dios por encima de su problema. Mire, el mismo pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, dice que Dios los sacó con oro, con plata y no habían enfermos dentro de ellos. Este pueblo que Dios sacó de Egipto había visto señales, había visto maravillas, había visto cómo las 10 plagas tocaban a los egipcios y a ellos no. Vieron cómo las cosas malas les pasaban a los egipcios, pero a ellos no. Vamos a ver, estos también vieron cómo Dios partió el mar en dos para que ellos pudieran pasar en seco, pero el ejército egipcio quedó sepultado en las aguas del Mar Rojo. Este mismo pueblo que salió del Mar Rojo tuvo sed, tuvo hambre, y cuando le faltó el agua y cuando le faltó el alimento, murmuraron después de ver todas las señales y no se acordaron de todo lo que Dios hizo con ellos. Y dice Hebreos 3:19 que no pudieron entrar ellos a causa de la incredulidad. Mire, toda esa generación que Dios sacó de Egipto, que eran esclavos, esa generación que vio las 10 plagas, como Dios mandó las 10 plagas, Dios no las pudo, oiga, esto es tremendo, Dios no las pudo meter a la tierra que les había prometido porque ellos eran incrédulos. El creer, y anote, el creer que cualquier cosa que usted tiene al frente es más grande que Dios, eso anula el poder de Dios para usted. Sí, Dios les había prometido la tierra, Dios les había dicho que los iba a llevar a la tierra que era buena, ancha, que fluye leche y miel, pero ellos anularon todo lo que Dios iba a hacer con ellos porque no creyeron. Ellos cada vez querían volverse atrás, ellos cada vez decían: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor hubiéramos muerto allá en Egipto a causa de los egipcios y no aquí de hambre y no aquí por falta de agua. Entonces ellos ensalzaron a Faraón, ellos ensalzaron al imperio de Egipto en vez de ensalzar a Dios, y por ello ellos no pudieron conquistar la tierra prometida. Sí entraron sus hijos, pero ellos no. Y vamos a ver, y eso sigue pasando. Dios quiere, iglesia,
levánteme la mano y quiero que usted me reciba. Cuando yo le digo que me levante las manos es para que usted reciba esta palabra, porque a lo mejor usted vino para escuchar algo y usted vino con hambre, usted vino con sed. Iglesia, Dios quiere hacerte bien. Iglesia, Dios quiere bendecirte. Iglesia, Dios quiere llevarte a mejores lugares. Iglesia, Dios quiere que usted tenga lo propio, pero Él no puede hacer nada si usted no se acerca a Él creyendo que Él es más grande que todo lo que pasa a su alrededor. Y hablo de problemas económicos, hablo de enfermedad, hablo de problemas en la familia, problemas en el matrimonio, hablo de problemas del país. Dios no puede hacer nada si usted ve esos problemas más grandes que Dios. Entonces, vamos a ver, Dios necesita que usted pueda creer que Él es más grande que cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera nos dicen que el problema que estamos pasando es más grande que cualquier cosa y que no hay solución, que la enfermedad que estamos atravesando no hay cura. Nos dicen que las circunstancias no se pueden cambiar. Allá afuera nos dicen que la inseguridad del país no se puede vencer. Allá afuera nos dicen que la enfermedad o el cáncer no tiene cura. Pero ¿sabe qué? Yo vengo a decirle que toda enfermedad, llámese cáncer, llámese como se llame, tiene cura y se llama Jesús de Nazaret. Pablo en Efesios 1 del 19 al 21, lo vamos a ver al final, pero dice Pablo que la grandeza del poder de Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites para lo que creemos en Él. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios en lugares celestiales, ahora Cristo, por eso, ahora Cristo está por encima de todo, sea gobernantes, autoridades, poderes, demonios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino en el mundo que vendrá. Iglesia, nuestro Dios es más grande que toda enfermedad. Nuestro Dios es más grande que todo mal. Nuestro Dios es más grande que el enemigo. Nuestro Dios es más grande que cualquier otra cosa que usted le esté oprimiendo en su vida. Si usted puede creerlo, diga amén. Entonces, nosotros tenemos que creer que Dios es más grande que cualquier cosa y solamente así tendremos victoria. Nuestra oración será oída y será respondida. Vamos a ver, no le oramos a Dios diciéndole lo grande que es el problema. Le oramos a Dios diciendo lo grande que es su poder. No nos podemos presentar delante de Dios orando de esta manera: Señor, es que tengo este problema, Señor, es que tengo deuda, Señor, es que no tengo trabajo, Señor, es que cómo voy a pagar esto. Cuando oramos desde el problema, viendo el problema, oyendo el problema nos va a ganar, nos va a asediar y nos va a ahogar. Pero si oramos viendo lo grande que es Dios, viendo sus promesas, viendo su amor, tendrás fe para derrotar ese problema o ese gigante. ¿Sabe? Hay gente que viene a la iglesia y vienen cargados y trabajados, y eso es correcto, que la gente venga cargada y trabajada. Pero el problema es cuando están aquí y están alabando, o no pueden alabar a Dios porque están con el problema, no pueden concentrarse, no pueden disfrutar del Cordero porque están pensando en el problema. Y entonces entran con el problema y salen con el problema y salen peor porque salen decepcionados. Porque creyeron que el solo hecho de venir a la iglesia iba a cambiar el problema. No, el hecho de que usted venga a la iglesia es que usted venga y se conecte con Dios. Que usted venga y declare la grandeza de Cristo. Hoy cantábamos: cuán grande es Él. Mire, y cada vez que usted se levante, diga cuán grande es Dios. No se levante viendo: ay, cuán grande es el problema que usted tiene que enfrentar, cuán grande es la factura que usted tiene que pagar y que no tiene cómo. Usted dígale: cuán grande es Dios. Cuando usted venga, no se enfoque en el problema, enfóquese en Dios. Hebreos 11, 24 al 27, búsquelo. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, yo quiero que vea esto y lo marque en su Biblia, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El siguiente verso dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Iglesia, Moisés tenía su mirada en el galardón, en el invisible. ¿Cómo se sostiene usted en medio de la prueba, en medio de la dificultad? ¿Cómo se sostiene usted cuando tiene un gigante? Usted se sostiene viendo al invisible, como lo hizo Moisés. Un hijo de Dios, ¿cómo se sostiene en el desierto? Viendo al invisible. ¿Cómo se sostiene en la tempestad?
Viendo al invisible. ¿Cómo me sostengo en la escasez? Viendo al invisible. ¿Cómo me sostengo yo? ¿Cómo me sostengo en medio de cualquier situación difícil o temeraria? Viendo al invisible, como hizo Moisés. Moisés se sostuvo, vamos a ver, frente a Faraón, no viendo la grandeza de Faraón o la grandeza de su ejército. Miró al invisible, mirando a lo grande que es su Dios, mirando a lo grande que es aquel que lo llamó y que lo envió. Iglesia, usted está llamado para hacer proezas en Dios. Usted está llamado para hacer grandes cosas. Usted está llamado para experimentar toda la bondad de Dios. Pero usted tiene que saberlo, usted tiene que verlo a Él. Vamos a ver, yo les digo a los padres: padres, sus hijos necesitan un héroe. Sus hijos necesitan ver un ejemplo de hombre y de mujer de fe. Sus hijos necesitan ver a alguien que busque y que ame al Señor. Hijos, sus padres necesitan, si no conocen a Dios, sus padres necesitan ver jóvenes que miren al invisible. Porque, ¿saben por qué? Porque hoy la mayoría se distrae por cualquier cosa. Pero si ustedes, si nosotros, la iglesia, vemos al invisible, los demás van a admirarse de las grandes cosas que Dios hace con nosotros. Iglesias, aprendamos a orar de esta forma, viendo al invisible. Pastor, pero es que el problema es real. El problema yo no lo puedo negar. No, yo no le digo que niegue el problema. La fe no niega la realidad, la fe la cambia. Usted no puede negar un diagnóstico médico. Usted no puede negar un dolor que usted está padeciendo. Usted no puede negar algo que usted está atravesando. Pero ¿sabe qué? La fe es tener una buena opinión de Dios. Y la fe me indica que mi Dios es más grande que el diagnóstico médico. Mi fe me indica, la buena opinión que tengo de Dios me dice que lo que Dios puede hacer es más grande que cualquier cosa que yo tengo al frente. Que para Dios no es nada un cáncer, que para Dios no es nada el lupus, que para Dios no es nada la leucemia. Y no negamos esas cosas, pero la fe cambia esas cosas. Así que cada vez que vaya a orar por una circunstancia, sí, vea la circunstancia, pero no analice lo grande de las circunstancias ni sus dimensiones o cómo Dios lo va a hacer, cómo Dios lo va a solucionar. Empiece a ver lo grande que es Dios, lo que Él ha hecho en el pasado en su vida, lo que ha hecho en otros hombres y mujeres de fe. Entonces, cuando yo vea esas cosas, mi fe va a aumentar y yo termino orando ya no viendo el problema, sino que ahora el problema ya no lo veo grande, lo veo pequeño, porque algo pasó en la oración, algo pasó cuando yo subí al monte, porque desde el monte todo se ve más pequeño. Y yo quiero darles dos ejemplos de dos hombres que oraron y tuvieron unas oraciones que para nosotros son ejemplos. Pero antes yo quiero mencionar a María. La joven María, dice que el ángel se le aparece y le dice: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Esto está en Lucas 1 del 28 al 38. Y vamos a ver, dice que el ángel se le apareció. Y dice en el verso 30 que le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. 35, el ángel le respondió, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y vamos a ver, se le aparece el ángel a María y le dice que va a concebir un hijo, pero ella dice: vamos a ver, pero hay un problema, yo no conozco varón, ¿cómo será esto? Póngame por favor el 34, dice: ¿Cómo será esto? El problema, ¿cómo será esto? No conozco varón, todavía no me he casado, todavía soy virgen, ¿cómo va a ser? Y ella se enfocó en el problema, ella puso su mirada en el problema. Y si se da cuenta, el ángel nunca se detuvo a darle explicación a María de cómo iba a ser. El ángel se enfocó en el poder que el Espíritu Santo tenía para hacer con ella lo que Dios tenía planeado hacer. Entonces el ángel no se detiene en el problema, el ángel le habla de lo grande que es Dios. El ángel no le habló del problema cuando María se enfocó en el problema, el ángel le habló de lo grande que es Dios y de los planes grandes que Dios tenía para ella. El ángel no magnificó el problema, el ángel le hizo que quitara la mirada del problema para poner su mirada en el Espíritu Santo de Dios, que es el que tiene
el poder. Vamos a ver, usted podrá estar atravesando un problema, usted no ve el problema, pero si Dios le dio una palabra, que Dios lo dijo, que Dios lo iba a ensanchar, que Dios le iba a prosperar, que Dios le iba a abrir puertas, que Dios le iba a hacer una nueva persona, un nuevo ser, usted no se enfoque. Pero vamos a ver, a veces decimos, pero es que en mi familia todos han tenido esta enfermedad. Mi abuelito murió de esto, mi abuelo murió de esto, y ahora yo ya padezco los síntomas. Vamos a ver, usted no se fije en el problema, usted fíjese en lo que Dios ha dicho acerca de usted, que Dios quiere hacerle bien, que Dios tiene pensamientos buenos y pensamientos de paz y no de mal. La oración que yo le quiero presentar es la de un hombre que se llama Nehemías, y yo quiero que me acompañe a Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Yo le dejo la tarea que pueda leerlo todo en la casa. Yo solamente voy a parafrasear, me voy a tener solamente en 4 versículos. Nehemías 1, capítulo 1, vamos a ver desde el versículo 3. Dice: y me dijeron, ¿qué dice el título de Nehemías 1? Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mire, en Nehemías, él trabajaba como copero de un gran rey, y él pregunta por su pueblo, él pregunta de su lugar de origen. Así como muchos no son originarios de La Paera, proceden de algún aldea o de algún otro lugar. Imagínese, usted pregunta, ¿cómo está el pueblo? Y las noticias que le dan, que dice que la provincia está en gran mal. Yo creo que usted se puede hacer imagen, está en gran mal, está en gran afrenta. El muro de Jerusalén ha sido derribado, sus puertas han sido quemadas a fuego. Verso 4. Y dice él, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mire, Nehemías pregunta por su ciudad, pero las noticias no eran nada buenas, había problemas de todo tipo. Yo quiero que usted imagine, había problemas económicos, habían problemas sanitarios, había problemas de inseguridad. Usted puede ponerlo en contexto, no, pastor, es que aquí en La Paera no hay empleos, es difícil conseguir trabajo, el café no ha estado bueno, y cuando no hay gente para cortar, y comenzamos nosotros a ver los problemas. Pero dice, mire, colóqueme el verso 4, por favor. Y mire, esto es interesante porque dice en el verso 4, al oír estas palabras, dice que se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. Hago énfasis en la coma. Vamos a ver, el sentarse, el llorar y el hacer el duelo por lo que está pasando, iglesia, no cambia nada en lo absoluto. Muchas veces nosotros nos presentamos y tenemos un problema y no nos presentamos delante de Dios. Tenemos un problema y no oramos. Y sabe que a veces nos presentamos a orar poniéndole quejas a Dios. Nos presentamos delante de Dios con aquellas frustración delante de Dios. Y vamos a ver, eso no cambia nada. Pero llegó un momento, dice, y se lo digo así para que usted me entienda, donde le cayó el 20 a Nehemías. Por eso le dije, e hice duelo por algunos días, como vio que el duelo, el llorar, el sentarse no producía nada, dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vamos a ver, mire, llegó el momento donde a Nehemías le cae el 20 y vio que nada le había funcionado, pero empezó a ayunar. Y mire, en el ayuno se le reveló a Nehemías cómo orar. Vamos a ver. Y por eso es importante el ayuno. Vamos a ver, mi tema no es el ayuno, mi tema es orar no conforme al problema, sino conforme al Dios grande que tenemos. Pero le voy a dar estas cosas que hace el ayuno, y por eso Nehemías usó esta arma espiritual. Dice Pablo que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, el ayuno nos sirve de fortaleza en los momentos de crisis o pérdida. Nehemías estaba en un momento de crisis y de pérdida. El ayuno nos ayudará a aumentar la fe al grado que necesitamos
para resolver los problemas que son viejos y difíciles y que otros no han podido y por los cuales no hay remedio. Le comento, Jesús y el muchacho lunático, recuerde, los discípulos no pudieron sacar un espíritu inmundo en el muchacho y Jesús les dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Yo no sé quién está pasando cosas que no puede, que ha luchado, que no ha podido vencer sus abuelos, que no ha podido vencer sus papás y que ahora usted no los puede vencer. Ayuno. El ayuno también nos eleva a niveles espirituales y nos libera las bendiciones retenidas. Recuerda, Daniel dice que Daniel oró y dice que el ángel le dijo, desde el primer día que oraste, tu oración fue respondida, pero hubo oposición, dice que el rey de Persia se le metió. Entonces, el ayuno libera las bendiciones retenidas. El ayuno nos dará el valor para tomar decisiones que son muy difíciles de tomar. Recuerda la reina Esther, ella ayunó porque tenía que ir donde el rey y Dios le dio gracia y ella pudo hacerle una petición al rey. El ayuno nos ayudará a oír y ser obedientes a la voz de Dios. El ayuno nos hará sensible y nos dará la visión sobre los planes con Dios, con su pueblo. Mire, esto fue lo que pasó con Nehemías. Nehemías se le alumbró, se le encendió y me dice, bueno, yo aquí estoy sentado, estoy llorando, estoy en luto y esto no me produce bien. Entonces dijo, voy a ayunar. Y en el ayuno Dios le reveló cómo orar. Vamos a ver, el ayuno pone en manifiesto las cosas que nos controlan y nos prepara para la liberación de esa esclavitud. El ayuno nos trae aliento y valor de parte de Dios cuando estamos temerosos por cualquier situación. Recuerde, Josafat le dicen, viene este rey, con el otro rey te van a atacar. Y él dice que hizo ayuno. Y en el ayuno Dios le habla y le da una palabra y le dice que él lo va a vencer. ¿Y sabe qué? Josafat dice que fue. Y iban los levitas por el frente y comenzaron a cantar, porque para siempre es tu misericordia. Alabada a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y miren, los mismos enemigos de Nehemías, entre ellos solos, se mataron. El ayuno nos da aliento. También dice que el ayuno nos trae sabiduría para tomar decisiones que afectan nuestra vida y la de nuestra familia. El ayuno como pueblo, como iglesia es necesario, o como nación, cuando la nación está a peligro de un desastre o en un duelo nacional. Vamos a ver, a Nehemías se le encendió el foco y vino a ayunar, y en el ayuno se le reveló cómo orar. Recuerde que también el Espíritu Santo, cuando no sabemos cómo orar, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces vamos a ver, como en el ayuno a Nehemías se le reveló cómo orar, pero antes él quiso conmover a Dios sentándose y orando y eso no funcionó. Pero después de ayunar, oró de esta manera. En verso 5 le dijo, te ruego, oh Jehová, y yo quiero que usted lo diga conmigo, que lo repita. Verso 5, te ruego, oh Jehová, Dios fuerte. No los escucho. Yo creo que en el parque se le escucha. Vamos a ver, te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Mire, se le alumbró. ¿Por qué? Porque el ayuno, porque se conectó con Dios, su espíritu se conectó con el Espíritu de Dios y le reveló quién era Dios. Vamos a ver, por eso todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Entonces, primero Nehemías hizo lo que todos hacemos. Queremos mover a Dios, muchas veces queremos manipular a Dios. Y nos empezamos con la lloreta, ay Señor, tu hijo, tu siervo, uy, ¿qué está pasando? Mire, a veces nos ponemos de brazos caídos, no es que yo no sirvo al Señor más, no es que yo ya no voy a la iglesia, no, que es que la iglesia tiene la culpa, es que mire, nos ponemos de brazos caídos delante del Señor y nos ponemos a llorar y nos ponemos a quejarnos. Eso fue lo primero que hizo Nehemías. Pero después del ayuno, el ayuno le cambió el sentido a Nehemías. Dice que después de ayunar, él le dijo, Señor fuerte, tú eres más fuerte que las noticias que me han dado, tú eres más grande que los problemas grandes que tiene mi país. Señor, tú eres temible, no hay nadie en esta tierra que no te obedezca. Mire, iglesia, así se ora. Y yo le invito a que usted pueda orar de esta manera, que usted vea lo grande que es su Dios, que usted pueda declarar la grandeza que usted ha experimentado de Dios anteriormente. Mire, yo no sé, pero el pueblo de Israel la tenía tan fácil. Ellos
pudieron ver a Dios abrir el mar rojo en dos. Cuando tenían sed, Él de una roca sacó agua. Cuando tenían hambre, Él hacía que todas las mañanas estuviera el pan. Y cuando quería carne, en la tarde estaban las codornices. Mire, el pueblo de Dios experimentó esas cosas y no pudo acordarse de su Dios, y por eso no pudo entrar. Iglesia, no se ora diciéndole a Dios lo grande que es el problema, se ora diciéndole al problema lo grande que es Dios, y son cosas muy diferentes. Nehemías, después de ayunar, se le abrieron los ojos espirituales, porque eso hace el ayuno. Cuando usted venga a Dios, ore, y si quiere llorar, llore, pero que sus lágrimas salgan de corazón lleno de fe. Nehemías se le reveló cómo orar. Ore creyendo que Dios es más grande que lo que usted está atravesando. Ore como Nehemías: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Mire, cuando oramos por La Paera, cuando oramos por Honduras, oremos así: Dios de los cielos, Dios mío, fuerte, grande y temible. Sí. ¿Cómo es su Dios? Vamos a ver, mire. Su Dios es el tamaño de la expresión de su voz. ¿Cómo es su Dios? Grande. ¿Cómo es su Dios? Grande. ¿Cómo es su Dios? Fuerte. Ve, mire, ese es su Dios. Son cosas diferentes. Vamos a ver. Son cosas muy diferentes. Mire, cuando ore por sus problemas, dígale: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Dígale: Señor de la abundancia y de la provisión. Mire, ¿será que quién es que le provee a usted de oxígeno todos los días? ¿Quién es el que le provee de vida todos los días hasta el día de hoy? Mire, muchas veces oramos por las cosas malas de la economía, por los hijos que están mal, por los hijos rebeldes, por el marido que es aquí, por la enfermedad, y le damos otra dimensión a esas cosas y le damos un tamaño más grande que nuestro Dios. Mire, es necesario que reconozcamos nuestros problemas, pero creemos que Dios es más grande que todos nuestros problemas juntos. ¿Sabe? Dios es más grande que todos los problemas que yo estoy atravesando hoy, pero también es más grande que la suma de los de ella, de los de ella, de los que todos nosotros juntos, que los que todo el país, que los que todo el universo juntos. Dios es más grande que cualquier cosa. La pregunta es: ¿cuál es el centro de su oración? ¿El problema o Dios? Otro hombre que oró, tuvo una oración que nos deja de ejemplo, es Daniel. Búsquelo en Daniel 9, capítulo 9. Y vamos a leer del verso 2 al 4. Le recuerdo, Daniel estaba cautivo en Babilonia. ¿Recuerda? Daniel estaba cautivo en Babilonia junto con Sadrach, Mesach, Abednego, y había todo el pueblo de Judá. Y Daniel llegó a ocupar posiciones importantes cuando estaba Nabucodonosor. Cuando salió Nabucodonosor, entró Darío, y ese es el tiempo donde estaba el rey Darío de Babilonia. Verso 2 dice: en el año primero de su reinado de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número, oiga, de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mire, Daniel estaba pendiente de los tiempos. Él escuchó las profecías de Jeremías, que Jeremías había dicho que el pueblo, si no se arrepentía, iba a caer 70 años en cautiverio, y el tiempo se estaba acercando. ¿Y Daniel qué hizo? Oró. 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, ayúdeme por favor, ahora, Señor, Dios digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire, Daniel oraba: Señor, tú que eres más grande que el rey Darío,
Señor, tú que eres más grande que toda Babilonia. Señor, tú que eres más grande que todo lo que representa esta Babilonia. Señor, tú eres más grande que estos 70 años de cautiverio. Mire, iglesia, vamos a ver, yo no sé si usted puede imaginar el cautiverio. Imagine que a usted viene y lo sacan de su casa y lo llevan a otro país, donde no se habla su idioma, donde está lejos de su familia, donde usted es esclavo, donde usted hace lo que otros quieren que haga. Y eran 70 años, pero el tiempo se había cumplido y Daniel oró a Dios. Pero vamos a ver, el problema eran los 70 años. El problema era que tenían que regresar. El problema era que se tenía que cumplir la palabra de Dios. Pero él no vio ni a Darío, ni a su poder, ni lo malo que era Darío. No vio el imperio el cual representaba Darío. Él vio el poder de Dios. Vamos a ver, la historia de Nehemías no se la terminé. Léala usted, se la dejo a tarea. Yo le recomiendo que también lea a Daniel. Yo me enfoco en la oración que estos hombres hicieron, no viendo el problema, sino viendo lo grande que es el Señor. Vamos a ver, iglesia, la mejor forma de orar es teniendo intimidad con Dios. La mejor forma de aprender a orar es teniendo una relación que te da confianza para acceder al trono de la gracia, para hablar con el corazón abierto, sin formalidades. Vamos a ver, yo cuando tengo intimidad, confianza con una persona, yo puedo ir a la casa y si tengo mucha confianza yo no le pido agua, yo paso de un solo a la refri a agarrar agua, ¿verdad? Pero si yo llego a la casa de alguien que no conozco, alguien que no tengo confianza, yo soy muy formal. Y bueno, buenas tardes, que Dios le bendiga. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Elvin. Ah, sí, es cierto, ya me acuerdo, pastor. Pase. Sí, ¿verdad? Paso y me dicen que pase a la sala y yo no me siento hasta que me dicen siéntese, por favor, ¿verdad? Ah, muchas gracias, digo yo, ¿verdad? Muy formal. Pero cuando yo tengo confianza, mi hijo lo me abre la puerta y pulungún, porque hay confianza. Y mire, y cuando tengo confianza con alguien, yo no soy muy formal. Muchas veces nos acercamos a Dios con mucha formalidad. Y no le digo que no tenga respeto de Dios, porque sí, Dios merece respeto. Pero a veces somos tan formales con Dios y le decimos: Dios, creador de los cielos y el universo. Y es cierto. Pero Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con confianza, con libertad, que podamos abrirle el corazón al Dios. Y muchas veces no lo hacemos porque somos muy formales. Entonces la mejor forma es tener una relación íntima con Dios, una relación de confianza, porque podemos acceder al trono de la gracia de Dios. Vamos a ver, muchas veces venimos a Dios con palabras bonitas, pero a Dios no le agradan las palabras bonitas, a Dios le agradan los corazones llenos de fe, los corazones sinceros. Vamos a ver, es poderoso como oraba Daniel, es poderoso como oraba Nehemías, y no eran con palabras aprendidas o palabras repetidas. Daniel oró y ayunó. Y luego, al acercarse a Dios en intimidad, se le reveló cómo era Dios mismo, que era más grande que el dominio de un rey, que el dominio de Babilonia, sobre el pueblo, su pueblo por 70 años. Iglesia, yo esta noche vengo a decirte de parte de Dios, y levánteme la mano, que Dios es más grande que el dominio de cualquier enfermedad que usted pueda estar atravesando, o su familiar. Que Dios es más grande que el dominio de cualquier persona en este mundo. Que Dios es más grande del dominio de la delincuencia, de la escasez, de la falta de empleo. Dios es más grande del dominio de los problemas familiares o matrimoniales. Dios es más grande del dominio que una llámese droga, llámese alcohol, pueda tener sobre el dominio sobre una persona. Pero si oramos, vamos a ver, para que Dios te saque de un vicio, de una conducta. Pero si vemos el vicio muy grande en ti, o más grande que Dios, entonces nuestra oración no va a ser efectiva. Iglesia, ¿sabe qué? Ayunemos, busquemos a Dios hasta que Dios se nos revele. Y cuando se nos revele a Dios, vamos a orar lo grande que es nuestro Dios. Yo quiero terminar, voy terminando. Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice: cuando usted no sabe qué orar. Vamos a ver, a veces el problema es tan grande que nos aturde y no sabemos qué hacer. Y bueno, alguien le dice: ore, pero usted no sabe cómo orar. Mire lo que dice Romanos, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que si usted tiene, llámese debilidad, problema, enfermedad, un gigante, Pablo dice: en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Por ejemplo, cuando no sabemos cómo debemos orar o pedir a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Y termino con esto, que algo de lo que a mí me gusta hablar mucho. Romanos 1:15 al
23. Y oro a Dios y al Espíritu Santo que le pueda revelar esto en su corazón, porque esto le va a cambiar. En la vida generalmente yo hablo de esto cuando hacemos el domingo de resurrección, y se lo pongo así. Muchas veces venimos a la iglesia y tenemos el concepto de Dios, del Señor Jesucristo, como el que nos presentan en Semana Santa. Al Jesús que pasan ahí en la calle con una cruz, al Jesús que anda con la corona de espinas ensangrentado, al Jesús que anda todo lacerado a la espalda, al Jesús que está colgado en una cruz. Vamos a ver, pero nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, no anda en una calle con una cruz, no está colgado en una cruz, no tiene con una corona de espinas. Mi Señor, el que yo conozco, está sentado a la diestra de Dios Padre, y ya no tiene una corona de espina, tiene una corona de oro. Él está vivo y vive para siempre. Y mire, Dios le dio tanto poder que ese poder ahora Él lo ha delegado a nosotros. Y yo quiero que usted lo vea, pero por eso a usted se le tiene que ser revelado Jesús. Hay personas que tienen años en la iglesia y no conocen a Jesús. El que conocen es ese Jesús desde Semana Santa, ese Jesús que ven en la película, ese Jesús que lo ven ahí triste, todo cabizbajo. Y vamos a ver, sí, Él pasó eso, pero Él no se quedó en la tierra, Él no se quedó en una cruz, Él subió a la gloria, a la diestra de Dios Padre. Y dice Pablo a los Efesios, le dice: por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Mire, Pablo de dar gracias a Dios por usted. Mire, haciendo en memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Vamos a ver, póngamelo otra vez el 17. Vamos a ver. Pablo está orando para que Dios nos dé a nosotros, para que Dios le dé a visión Jesús, para que Dios le dé a usted y a mí espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Que es necesario que usted ore todos los días, que cuando usted viene y se exponga la palabra de Dios, cuando usted lea la palabra de Dios, usted dígale: Señor, dame espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Yo quiero conocerte. 18. ¿Para qué? Para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, oiga, esto va a pasar, nos va a abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria en la herencia de sus santos. 19. Y cuál es la superimpinente grandeza de su poder. ¿Para quién? Para nosotros los que creemos. Vamos a ver, usted no puede creer en alguien que no conoce. Si alguien llega a su casa tocando: mire que yo soy amigo de un familiar suyo y dijo que le mandara 2,000 lempiras. Usted no lo conoce, usted no se lo da, su familiar no le ha dicho nada, usted no lo conoce, usted no puede creer en alguien que no conoce. Vamos a ver, repito, póngame el verso anterior, el 18. Mire, ¿qué va a pasar cuando Él nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Jesús? Nuestros ojos van a ser alumbrados en nuestro entendimiento. Vamos a conocer cuál es la esperanza a la que somos llamados. Vamos a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y 19, 4, vamos a conocer la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. 21. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire, póngame otra vez el 21. Vamos a ver, cualquier enfermedad, ahí está. Cualquier dolencia, ahí está. Cualquier cosa que le esté atacando, cualquier gigante, cualquier debilidad que usted le esté haciendo daño, ahí está. Porque dice: sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, no solo en los que se nombra, perdón, y sobre todo lo que se nombra. Vamos a ver, en aquel tiempo no habían cosas que hoy suceden. Y dice: y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino que también en el venidero.
en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Y lo dio por cabeza sobre todo, sobre algunas cosas, hermano. No. Ahí solo son algunas cosas, poquitas. Sobre todas las cosas a la iglesia que somos usted y yo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Vamos a ver, iglesia, vamos a ver. Su problema no se resuelve con dinero. Su problema no se resuelve con sanidad. Su problema no se resuelve cambiando la doña o cambiando el don. No se resuelve cambiando de ciudad o cambiando de país. Su problema se resuelve teniendo la revelación quién es Jesús para usted. ¿Sabe qué? Porque sobre Jesús hay un poder, y dice que ese poder que actuó Jesús también ahora en Romanos 8:11 dice que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que actúa también sobre nosotros. Iglesia, necesitamos la revelación de quién es Jesús. Por eso, ante el problema muchos flaquean, ante el problema muchos se vuelven atrás, ante el problema la gente desiste. Pero cuando usted conoce quién es Jesús y el poder que hay en Él, usted sabe que usted tiene todas las de ganar. Dice que en el nombre de Jesús, dice que se doblará toda rodilla, y dice que todo está sujeto al nombre de Jesús. Vamos a ver, para los que tenemos revelación de quién es Jesús, nuestros ojos van a ser alumbrados, va a ser alumbrado nuestro entendimiento, vamos a saber que tenemos una esperanza, vamos a saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, y vamos a entender el supereminente, la eminente grandeza de su poder para todos nosotros los que creemos. Vamos a ver, iglesia, ante el problema no sucumba, ante el problema no se agüitee, ante el problema no tire la toalla, ante el problema no se raje, ante el problema vea al invisible como hizo Moisés. Póngase de pie.